Estamos de volta com Religare, Conhecimento e Religião. Decolonialidade é o tema do programa de hoje. Aqui no estúdio eu recebo o teólogo mexicano Carlos Mendoza Álvares. Ele é professor da Universidade Ibero-Americana da Cidade do México. Carlos, essa crise, todo esse cenário, em que afeta as religiões? Las religiones de la humanidad han estado históricamente vinculadas a una experiencia de liberación por medio de la fe, la creencia, las prácticas rituales, pero también, de manera histórica, a una práctica hegemónica de quien lleva el poder de esas religiones. Entonces, las religiones han estado asociadas, sobre todo algunas religiones que hoy conocemos como monoteístas, con el patriarcado. Es algo que las teologías feministas de diverso género, no solo cristianas, sino islámica, judía o budista, existen esas teologías feministas, quieren deconstruir. Es decir, la imagen de lo divino, disociarla de esa imagen del varón como Dios, ¿verdad? Porque si Dios es varón, entonces el varón es Dios. Una de las principales teólogas fundantes del feminismo cristiano lo afirmaba. En ese sentido, las religiones han de ser permanentemente vigiladas en un sentido crítico para entender cómo ayudan a las personas a liberarse, a emanciparse como seres humanos, habitados por una sofía divina, una sabiduría divina, una fuerza divina, pero que les permita construir comunidad, no establecer diferencias y, por tanto, hegemonías. El problema de las religiones es que han estado con frecuencia históricamente vinculadas a sistemas hegemónicos de poder. Sim. Os teóricos, homens, mulheres que estão se dedicando a esse estudo têm usado da categoria decolonialidade. Né? O que é que significa essa expressão? Está vinculada primero al término postcolonial. Los estudios postcoloniales en el contexto anglosajón, en inicios del siglo XX, estuvieron enfocados a entender qué sucede cuando las colonias se liberan del poderío de sus metrópolis, sobre todo en el contexto asiático, africano, y tenía que ver con la instauración de un nuevo orden social, nuevos gobiernos posteriores a las colonias. Por ejemplo, en el mundo británico, con la India, y en las colonias del imperio belga, en África, en el Congo, etc. El pensamiento decolonial lo que quiere es dar un paso más, es decir, no se trata solo de la autonomía de la metrópoli, sino de la recuperación de las civilizaciones y culturas que fueron negadas por la colonialidad. De ahí que el proceso de decolonialidad signifique deconstruir el proceso de hegemonía económica, política, cultural y también epistémica y espiritual que supuso la colonización. Y por eso el pensamiento decolonial, autores de América Latina, como por ejemplo Aníbal Quijano en Colombia, Rita Laura Segato en Argentina, Brasil, Raúl Sibeki en Uruguay, Silvia Rivera Cusicanqui en Bolivia, inspirados en otros autores como Frantz Fanon, el haitiano, sí, que fue uno de los pioneros de este pensamiento decolonial, o bien ahora en contexto africano, Achille Mbembe, que es un filósofo camerunés, profesor en Johannesburgo. Todos ellos y ellas están tratando de dar un paso más. Es decir, lo decolonial es recuperar una identidad propia de los pueblos que fueron colonizados, pero que no perdieron sus sabidurías ancestrales, sus formas de vida, de organización social, de gobierno, de producción de bienes, de relación con la casa común, la madre tierra, Pachamama. Y en ese sentido, lo decolonial quiere decir buscar lo que Boaventura de Sousa Santos llamó una ecología de saberes. Frente a los epistemicidios, que es un término para decir que la colonia también destruyó saberes, también destruyó racionalidades, lo que está en juego es hoy deconstruir ese poder para recuperar en una ecología de saberes las sabedorías de los pueblos originarios. Sim. Você usou várias vezes a palavra epistemologia, Sim. que fala-se também em epistemologias do Sul.
Sí. ¿Qué significa eso? Es un término acuñado por Boaventura de Sousa Santos con un grupo de colegas vinculados al Foro Social Mundial, al proyecto ALICE en Coimbra, en Portugal y también en la Unión Europea con muchas universidades de América Latina, África y Asia. Y quiere decir que hay que recuperar esas otras maneras de sabiduría propias de la humanidad en su diversidad cultural. Y el sur no es solo un sur geográfico, es un sur de conocimiento, de esos saberes negados, de esas tradiciones. O, como dice el cubano Raúl Fornet Betancourt, que es profesor en Alemania de hace muchos años, hay que también recuperar a las espiritualidades que están en el corazón de las sabidurías ancestrales. Los pueblos originarios nunca relegaron la religión al ámbito privado. La religión está en lo público, en el cuidado de la tierra, de la madre tierra, de la hermana tierra, pero también de la comunidad. Y entonces estos saberes lo que quieren hacer es reconstituir esa sabiduría de los pueblos antiguos, originarios, que está viva después de 5 siglos de hegemonia de Occidente. Sim. Logo no início da nossa conversa, você destacou que isso tem a ver com um projeto de deconstrução da modernidade. Sí. ¿Qué significa isso? Esto es un término que proviene más de la fenomenología francesa, de Derrida y algunos de sus siguientes colegas franceses, que tiene que ver con deconstruir el sujeto hegemónico moderno, que estaba cartesiano, muy inspirado en René Descartes y también en Emmanuel Kant, para decir que ese sujeto individual que quería ser autónomo por medio del conocimiento, de la libertad ética y de la experiencia estética, esa es la ilustración kantiana, lo que ellos proponen, estos derridianos y, de la deconstrucción, es recuperar a las subjetividades que fueron negadas por ese sujeto, porque ese sujeto tenía características contextuales. Decía Enrique Dussel, es un sujeto blanco, europeo, cristiano y macho. Y agrega Silvia Rivera Cusicanqui, es boliviana, es un sujeto finquero, propietario. Y podemos agregar otras características. Es decir, ese proyecto de modernidad se impuso como el modelo único, hegemónico, negando otros modelos, otras alteridades, valga la redundancia, otras subjetividades. Você fala em 4 perspectivas assim para a gente desconstruir então esse modelo. Eu gostaria de concluir a nossa conversa passando por esses quatro pontos. O primeiro deles diz respeito ao processo intersubjetivo de reconhecimento da diferença. Eso, porque los pueblos originarios, pero también los movimientos en resistencia, lo que quieren hacer es reconstruir el tejido social que ha quedado lastimado, roto, por medio de la comunalidad, de las prácticas de cuidado mutuo. Yo no existo sin relación a los otros que me dan la existencia. Mis ancestros, mis padres, mi cultura, el entorno de la madre tierra, de la Pachamama, pero también, como dicen los pueblos originarios, de los cerros que son los que nos cuidan desde lo alto. Está la madre tierra y los cerros que son también nuestros guardianes. Entonces, ¿cómo podemos reconstituir un tejido social que fue lastimado, roto, herido por las violencias? Sim. Bem, o segundo que você destaca é a elaboração cognitiva a partir do pluralismo cultural. Es la propuesta en positivo frente a los epistemicidios. Hemos de aprender a reconocer las sabidurías diversas de lo humano y que ningún saber o disciplina científica agota la realidad humana, pero también de la madre tierra o de lo que es la sociedad política y del mundo divino. Ninguna religión agota el misterio. Terceiro ponto é mandar obedecendo. ¿Cómo reconstituir el gobierno? Las buenas prácticas de gobierno. Mandar obedeciendo es una expresión de los indígenas mayas del sur de México, que entre otros están los grupos zapatistas de una insurrección armada desde hace 25 años y quieren decir, hay que hacer política desde abajo.
Porque el que está arriba tiene que mandar, pero obedeciendo a la comunidad. Y esto es una herencia de los pueblos originarios de América. E por fim, um termo bastante desafiador aqui, né? Uma experiência espiritual originária de Deus como anarquia. Sí, claro. Anarquia divina. Bem? Es decir, Dios como misterio amoroso de lo real, que es totalmente asimétrico frente a nuestros deseos de control y poder, de manipulación de lo divino, de lo sagrado. La anarquía divina quiere decir lo que los grandes místicos de todas las tradiciones religiosas de la humanidad han mostrado. Dios está más allá de nuestras palabras, conceptos, instituciones, rituales. Siempre es una fuente, siempre está más acá, no más allá, no alem, pero más acá, no sé cómo decir eso en portugués, nos precede. Es una fuente, nos habita. Entonces, decir que hay que volver a una experiencia originaria de Dios como anarquía divina, no quiere decir que es el desorden y el caos, sino es la fuente. Sí. Lo que los teólogos ortodoxos, por ejemplo, llaman, siguiendo a la gran tradición apofática cristiana antigua, es Dios como ese misterio que nos envuelve, nos anima y nos habita. Sim. Muito obrigado você ter acolhido o nosso convite. Sempre um prazer recebê-lo aqui no Brasil. Muito obrigado pela invitação. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de graduação à distância, especialização, mestrado e doutorado em Ciências da Religião, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem nós voltamos com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.